Panorama Actual. Señores, buen día. Muchas gracias por estar ahí, por participar con este su programa Panorama Actual, un programa de cada sábado, un esfuerzo de la CNTD en nuestras zonas para hablar con ustedes de lo que es el mundo laboral, el mundo sindical y también, naturalmente, lo que es la República Dominicana, nuestro país, nuestro querido país. Pues esta semana, 180 aniversario de la gesta de independencia nacional que protagonizaron los trinitarios, los llamados filorios, los soñadores, aquellos jóvenes inspirados en en crear una república con un idioma, una bandera, un himno, que nació de la brillante cabeza de Juan Pablo Duarte Díez, que creó la Sociedad Secreta Trinitaria el 16 de julio de 1838, ahí en la, ¿cómo se llama? La calle Arzobispo Noel, hoy Noel, la casa de Chepita Pérez. Ahí se reunió un grupo de muchachos de menos 25 años, 26 años, casi todos. Y así nació, ese día nació precisamente la República Dominicana, en la cabeza de esos soñadores, y que la hicieron posible y realidad el 27 de febrero 1844, en aquel trabucazo histórico de Mella, y ahí inició aquel Viva la República Dominicana, viva Juan Pablo Duarte. Ahí nació la República Dominicana, que cumplió el pasado día 27, pues 180 años de su independencia. Gloria eterna, Lord eterno a estos hombres y mujeres que a nosotros nos dieron lo que hoy se llama República Dominicana. Panorama Actual se gloria con esta, al ser parte de la celebración, de la conmemoración de este hecho histórico que a nosotros nos hizo dominicanos, que nos dieron una nación, nos dieron un himno, una bandera y por supuesto un país que durante todo este tiempo, en diferentes épocas, en diferentes etapas de nuestra vida republicana, hombres y mujeres que precedieron a los patriotas del 44, a los patriotas después del 63, 1863, cuando la guerra restauradora, pues han continuado con el corazón, con el alma limpia y la cabeza puesta en los deseos de aquellos fundadores de la República, de que ésta sea una nación libre e independiente de toda potencia extranjera, tal y como lo planteara su fundador, el padre de la patria, Juan Pablo Duarte Díez. Gloria eterna a los fundadores de la República Dominicana. Señores, precisamente entrando pues ya en tema, cumpliendo con un mandato de la Constitución, el presidente de la República, Luis Abinader, pues rindió cuentas en el Congreso Nacional, pues, ante la Asamblea Nacional compuesta por las dos cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, que se reúnen en específico ese día para escuchar la rendición de cuentas del mandatario. Pues el presidente Luis Abinader, a rendir cuentas, datos interesantes, por ejemplo, que su gobierno ejecuta 278 obras en todo el país por más de 80.000 millones de pesos, 40.000 millones invertidos en la construcción, reconstrucción, rehabilitación de los hospitales públicos de este país y 5.000 millones invertidos en salud, en lo que va ya lo que pasó en el 23, en salud. Una gran cantidad de obras de infraestructura, carreteras, la autopista Duarte, aquí de este lado nuestro la hípica reconstruida y hecha, calle Barahona Riquillo, en fin, una cantidad de obras, innumerables obras, vale decir 278 obras en construcción, en ejecución, a un costo de casi 82.000 millones de pesos. Sustentable todo esto
en el esfuerzo de el presidente Abinader, que con su obra pues nos dice su intención de que el país se comunique mejor, ande mejor, frente a obras que estuvieron a años, sí, ciertamente, años detenidas, separadas por una causa u otra. Pero lo cierto es que ya las obras están en ejecución para bien de este país y para bien también naturalmente de toda la gente, los dominicanos que se mueven, que transitan por todas calles y avenidas y que sirven además, y es fundamental, para el comercio, para que el comercio se active, las cosas anden mejor. Un dato importante de este discurso del presidente Abinader, que tiene que ver precisamente con el área nuestra, el área laboral, el área sindical, pues el presidente destacó que en su gestión se han realizado varios aumentos salariales que colocan el salario mínimo nuestro como uno de los más elevados, casi 280 y tantos dólares, en número de dólares, como en el sexto, séptimo de la América Latina. O sea, más poder adquisitivo. Es un aumento de un 42% comparado con los anteriores. Y la inclusión de más empleo a través de la inversión. O sea, él estableció, por ejemplo, al decir que con su programa de empleo creció en más de un 7% que estaba en 5%. El desempleo aquí estaba pues en números elevados, y según los datos que dio el presidente de la República en su discurso, pues se ha reducido. El desempleo abierto que había aquí, que estaba en un 7% más, se redujo, según sus datos, a un 5%. Se crearon alrededor de 2 puntos y tantos nuevos empleos formales, según los datos de las estadísticas que emite al respecto la Tesorería Nacional, que es el indicador, es como el control, porque una vez usted emplea a una persona, pues tiene que dar los datos a la tesorería. Entonces ahí se cuantifican los empleos que se van creando en las empresas y naturalmente en el Estado. Esto resulta, ¿qué le digo? Resulta confortable escuchar esta palabra del presidente y de decir que hay una política de empleo, o sea, hay una política de, ¿cómo se llama? Ellos llaman el Plan Nacional de Empleo, así está definido, y que tiene que ver también con este asunto de crecimiento del empleo en la juventud y las mujeres, que son los sectores más vulnerables en esta área. O sea, aquí existía una cantidad alrededor de 600,000 y tantos jóvenes desempleados. Los datos que arroja el discurso es que se ha reducido a menos, y que la cantidad ya es de alrededor de 400,000 y tantos. Una diferencia de unos porcentajes en disminución del desempleo en los sectores de la juventud y la mujer, por el problema del género y la inclusión. Es un dato que lo que estamos en esta brega de los datos laborales consideramos positivo. O sea, la disminución del desempleo en la juventud, las mujeres, es algo que a nosotros nos conforta también, pues parece no, es cierto, hay una acción concreta de mejorar las condiciones de vida de los jóvenes y también de las mujeres. El discurso se centró en un discurso de casi 2 horas. Tiene que ver también con el problema que plantea el presidente, los avances que se han tenido a su discurso con relación a la reforma policial de una parte y también a la reducción de la delincuencia. Son datos que se ofrecen, se manejan sobre números. O sea, los números que tenemos aquí
dice el Ejecutivo, a nosotros nos indican que la aplicación de estas políticas con relación a la delincuencia, a la disminución de la criminalidad, se han reducido. Percepción o hechos reales. Bueno, los datos que maneja el presidente dicen que hay una reducción real de los efectos de la delincuencia, los efectos de la criminalidad en el país. Un dato discordante, lamentable, pero parece que nosotros somos una sociedad circular, nosotros repetimos los hechos. Ojalá que los políticos entiendan alguna vez en su vida, que la nación debería estar por encima de los deseos particulares. Me refiero al hecho, por ejemplo, de que antes cuando el PLD era gobierno y tenía el control de ambas cámaras, los que estaban en la oposición eran los del PRM. En una ocasión, o en 2 ocasiones, no recuerdo, pero sí, eso pasó, cuando el presidente Medina iba a echar un discurso, pues se iban, se retiraban de la sala. Ahora lo hicieron los del PLD, que se fueron cuando el presidente Abinader fue a echar su discurso el pasado día 27. Bueno, entonces, bueno, pero si tú lo hiciste también, yo lo hago. Y seguimos repitiendo el error. Y seguimos reincidiendo en un hecho que le digo que no contribuye, en realidad no contribuye a lo que uno aspira como país, a que haya un respeto, un orden, a que haya una identificación con el desarrollo institucional del país, el desarrollo político del país, y que las malquerencias de uno y otro, de otro y uno, pues algún día sean superadas porque, caramba, ¿qué te cuesta a ti quedarte ahí y escuchar el discurso? O digo, esto es para uno y otro, para lo que hicieron anterior y ahora también, para no quedarme en un lado, sino que los dominicanos deseamos que esto concluya y que la cosa pues marchen en función de lo mejor que sea para el país, para la República Dominicana. Señores, vamos a poner ahora parte del discurso del presidente Luis Abinader el pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional en ocasión de los 180 años de la independencia nacional. Ahí le dejamos con el discurso. En la actualidad tenemos en construcción para los próximos 3 años 19 nuevos proyectos de inversión hotelera para un total de 9.135 habitaciones con una inversión estimada de 2.936 millones de dólares. Todo esto ha sido acompañado de una estrategia de inversión pública en las principales zonas turísticas, en los nuevos polos y en todo el país. Hemos intervenido 89 proyectos en 18 provincias con un valor de 8.400 millones y en la actualidad tenemos 4.640 millones en ejecución para un total de 39 proyectos en 11 provincias, siendo las principales Samaná, Puerto Plata y La Altagracia. Cuando asumí el gobierno, estaba consciente del estado de ánimo de una ciudadanía que desconfiaba de sus gobernantes, que estaba abrumada y avergonzada por la corrupción y hastiada de un gobierno que aplicaba siempre las mismas recetas a problemas endémicos. Éramos un país con un modelo de gobierno agotado. Estábamos entre los países con los peores rankings institucionales y sociales. Hoy les puedo asegurar que este país avanza con un gobierno lleno de energía y dispuesto a dar todas las batallas para mejorar la vida de la gente. Si de una industria puntera y dinámica hablamos, tenemos que detenernos en el turismo. El pasado 2023 superamos los 10 millones de visitantes, exactamente 10.306.517. Otra meta que ya es un logro.
En el 2021, la Organización Mundial de Turismo nos reconoció como el país número 1 en recuperación de turismo en el mundo. El pasado mes de enero, la OMT publicó que será en este 2024 cuando el turismo internacional alcanzará los niveles prepandemia, 2 años más tarde que nosotros. Según la misma organización en su último informe, lideramos junto a Arabia Saudita y Albania el crecimiento del turismo post-pandemia en el año 2023. Pero uno de los olvidos más graves de los gobiernos en el pasado fue con las provincias del sur, como Pedernales, la menos poblada de todo el país, y por muchos años la menos atendida. La región sur solo aparecía en las promesas. Yo puedo decir que en todas las áreas y sectores el sur está cambiando. No solo el turismo. Nuestra apuesta por el desarrollo del sur ha sido en todos los frentes. Podemos destacar que al finalizar el 2023 están registradas 820 empresas de zonas francas en operaciones, un 18% más que en el 2019, distribuidas en 87 parques, que son también un 16% más que en el 2019. Las exportaciones de zonas francas en el año 2023 registraron un hito, superando por primera vez el umbral de los 8.000 millones de dólares, con un crecimiento interanual de 3.8% respecto al 2022 y un 28.7% si lo comparamos con el 2019. Actualmente, estas exportaciones representan un 67.5% de las exportaciones totales del país. En San Pedro de Macorís, nosotros tenemos un candidato a diputado. Ese candidato a diputado es un dirigente sindical de larga data, de una experiencia importantísima, defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Estamos hablando de Jacobo Ramos, quien es también el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. Yo invito a los petromacorizanos a que le den seguimiento a las propuestas que realiza Jacobo Ramos para la comunidad especialmente más desposeída de todo San Pedro de Macorís. Es importante tener a una persona nuestra. Yo digo, Jacobo se parece a nosotros. Cuando me digo que se parece a nosotros, digo que es como nosotros, personas normales, ¿verdad? Que no vivimos en la opulencia de la riqueza como otros muchos candidatos, y no es que sea malo. Pero es una persona que tiene cercanía con las personas más necesitadas, que desde su posición de la central sindical ha colaborado muchísimo en resolver muchísimos problemas a personas necesitadas. Y yo pienso que en este momento considerar a Jacobo Ramos como diputado al Congreso de la República Dominicana es una opción muy valiosa y muy importante. Así que San Pedro de Macorís, les invitamos a considerar la propuesta para diputado que tenemos con Jacobo Ramos. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Trabajamos para fortalecer el sistema dominicano de pensiones, con el objetivo de brindar una protección social a los ciudadanos a través del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, garantizando una prestación económica que les permite el sustento y ampliando los beneficios para que el desarrollo integral del país se refleje en igualdad de oportunidades para todos. En el Consejo Nacional de Seguridad Social trabajamos para que el retiro sea del trabajo, no de la vida. Vivir con seguridad social es un derecho de todos.
En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En estos 3 años, el Infotec se ha expandido donde vive la gente. Se ha pasado de 7 a 36 centros tecnológicos. Es decir, estamos llegando a todas las provincias del país. Se han capacitado 3.468 profesores. Se han estructurado 21 familias profesionales. Y el Infotec ha atendido a 9.000 empresas en servicios directos. También se otorgaron 2 millones de certificados a técnicos auxiliares y técnicos de salida plena, profesionales para la productividad. Estamos creciendo. Así como esos momentos especiales serán los que vivirás junto a los tuyos a la hora de tu retiro. Por eso, en AFP Popular, trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular, confianza absoluta. Jacobo Ramos, un sindicalista, un hombre que ha trabajado por los derechos laborales, no solamente de los derechos de las personas de San Pedro de Macorís, sino de todo el país. Vi el ser humano que es Jacobo Ramos, pero creo que sin duda alguna va a ser diputado de esta provincia. Sí. Desde que yo lo mencioné en mi casa, mi mamá dijo, claro que yo lo conozco, él defendía los derechos de los trabajadores de la zona. Sí. Pero mira, y si tú hablas con un camionero, sí, él es el de la CNTD, el que pelea por los derechos de los trabajadores. Una persona completamente desprendida y que va a una meta segura. San Pedro va a tener la oportunidad de tener un representante que va a defender todos sus derechos que tiene la ciudadanía de San Pedro de Macorís. Entonces, cuando tú te topas con un background de un tipo como es Jacobo Ramos, tú automáticamente te identificas, porque es un tipo que sabe a lo que va. Una persona muy preparada, capacitada, y que lo que ha venido trabajando y haciendo es defender los derechos de los dominicanos. Y hemos visto las obras y las ayudas que Jacobo Ramos ha accionado en el municipio de Consuelo. No ha necesitado tener una posición política para desempeñar una labor social. Lo ha hecho desde los sindicatos, a favor de la gente. Jacobo Ramos para mí es uno de los del PRM, de los candidatos a diputado más activo. Jacobo Ramos se parece a nosotros, es de nosotros. Jacobo Ramos, diputado por San Pedro de Macorís. Señores, gracias por continuar con Panorama Actual. Somos los defensores de la clase trabajadora de la República Dominicana, de los que somos más, los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos el honor de recibir en nuestros estudios al licenciado Antonio Cruz Rojas, una postalita conocida. Ya lo sabe, ya lo sabe. Conocida. Y usted menciona el nombre de Cruz Rojas y cualquiera cree que yo soy dueño de todas las ambulancias. Sí, correcto. Pero cuando sale la S de Rojas, ya se dan cuenta que las ambulancias no son mías. Porque las ambulancias son rojas peladas. Sí, son rojas peladas. Bueno, Cruz Rojas estamos con ustedes. Es el presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, CONACERT. Y yo lo sigo desde hace muchos años, desde que él comenzó en Teleantillas. Le acompañaba sí, Ricardo Rosario. Ricardo Rosario, ciertamente. Fermín tiene un programa ya, no sé si lo habrá quitado. Ya, sí, sí. Fermín Troncoso. Y así sucesivamente. Habíamos un equipo de trabajo ahí que desarrollamos. Yo comencé con un programa que se llamaba Con el peso en la mano,
que eso era pesando salami y haciendo así mismo se llamaba, orientación al detallista. Orientación al detallista, Sí, correcto. y entonces ese era un segmento con el peso en la mano que lo patrocinaba una empresa distribuidora de embutidos. Si ella quiere que se anuncie aquí para yo poder darle el crédito. Y así será bienvenida. Estamos con ustedes. Mire, señores, Antonio Cruz Rojas se ha especializado en el tema de la MIPYMES, ¿verdad? Sí, así es. Y se ha convertido en un estudioso y un experto de este sector, conociendo a fondo sus debilidades, sus fortalezas, sus necesidades, y vamos a conversar con él sobre este tema. Las MIPYMES albergan una cantidad importante de trabajadores y trabajadoras, y según nos dijo hace un momento, las MIPYMES proporcionan una cantidad importante de recursos al Estado, que no deberá ser como, que no es en la misma medida de cuantas existen por un tema de informalidad, pero él nos va a explicar más a fondo sobre todos estos temas. Cruz Rojas, ¿cómo anda su sector? Mi Dígame. sector está bien, gracias a Dios. Bienvenido. Perdone que le dé la zurda a usted, pero porque para que llegue a usted los latidos de mi corazón. Claro. Usted, no es que se lo he negado a usted. Pero Muy bien. ¿Cómo está el sector que usted representa? ¿Cuáles son los problemas que le afectan? Mire, antes de yo entrar a hablarle de las debilidades y dificultades que tienen las MIPYMES, me gustaría primero darle a conocer a sus televidentes lo que es CONACER, y luego para que hablemos de la plataforma de CONACER, donde cobija las MIPYMES. Entonces, CONACER es el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. Somos una organización sin fines de lucro, independientemente de que se oye como si fuera una central de abasto, un negocio de venta. Lo que te da la aplicación y lo que es el papel a desempeñar es la ley. Nosotros nacimos bajo la ley 122-05 sobre regulación y fomento de las asociaciones sin fines de lucro. No obstante, la institución nuestra ha entendido cuál es el papel que debe jugar frente a sus socios afiliados. En ese sentido, nosotros manejamos la política social de las MIPYMES, no la económica, porque las MIPYMES manejan exclusivamente sus capitales de manera colectiva o de manera individual. Entonces, cuando usted ve un dirigente comercial, por ejemplo, que de una federación cualquiera, que vaya y haga acuerdos políticos, lo está haciendo él en el nombre de la institución, porque eso no quiere decir que todos los que están en esa institución siguen ese partido o siguen el gobierno de turno. Los comerciantes normalmente son un poquito apáticos al manejo de la política, porque tienen y cuidan su capital, saben generar sus propios recursos y en base a eso se manejan. Y muy bien. O sea, y yo digo eso porque hay muchos. Por ejemplo, aquí hay alrededor de 60 asociaciones y federaciones de comerciantes que no conocen el rol ni el papel que deben jugar. ¿Por qué? Por ejemplo, usted a CONACER no le puede pedir que le diga a un socio que venda más barato o que no maneje tal o cual precio, porque nosotros no dominamos eso. Ese es su dinero, ellos son los que saben cómo compran. No inciden. No incidimos en eso porque al menos que ellos no nos pidan, no es que no dejamos de darle un consejo, pero no lo podemos obligar. Porque, por ejemplo, CONACER tiene 14.365 socios en las 32 provincias, fruto de un trabajo que nosotros hicimos desde el año 2015 hasta el año 2018, que desarrollamos un proyecto que se llama Formación de Líderes Comerciales y Empresariales. Ese programa nos permitió a nosotros conectar con esos 14.365 socios con información, con temas educativos, charlas educativas, también tomando en consideración las debilidades que tienen ellos y que necesitan suplir. Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado varios programas educativos con temas hablándoles de la importancia de la bancarización. ¿Por qué deben estar bancarizados? ¿Por qué deben conocer la importancia de la banca comercial? ¿Por qué deben conocer la cadena de valor?
por qué deben conocer lo que es la asociatividad. Y ustedes saben que recientemente hubo un momento en que hubo una gran cantidad de personas que murieron, que se enfermaron con el problema del manejo del comercio ilícito. En ese sentido, nosotros somos parte de lo que fue la creación de la ley 17 y 19 sobre comercio ilícito y el contrabando. Y en base a ese sentido, nosotros hemos venido operando. No obstante, hemos hecho un estudio y ahora estamos trabajando para reunir los datos de escribir el primer libro sobre las MIPYME, que se va a llamar así, Primero las MIPYME RD en la República Dominicana. Y partiendo de ahí, después de haber tenido un tiempo ya de conocimiento, un libro, no se preocupe, que se lo vamos a donar. Después de haber partido de ahí, nosotros hemos comenzado a desarrollar el trabajo del libro haciendo una evaluación de qué han hecho los últimos gobernantes de turno relacionados con las MIPYME. Entonces, ¿por qué? Porque hay dos variables mundiales que son las que controlan, apoyan y hacen que los gobernantes de turno puedan resolver los problemas de su país. ¿Cuáles son esas? Las MIPYME, que son unidades productivas que generan riqueza, son el motor de la producción en todo el mundo. Las MIPYME. ¿Por qué? Porque las MIPYME son, primero, dense cuenta que hasta el año 2017 existían las pymes y no existían las MIPYME. O sea, el nombre MIPYME no existía. Existían las pymes, porque solamente se tomaba en consideración con las pymes lo que era una empresa que tenía alrededor de 500 empleados o por debajo de los 500, pero una cantidad más o menos así. ¿A la pyme cómo le llamamos? ¿Perdón? Pyme. Pyme. Pequeña y mediana empresa. No, Okay. MIPYME son micro, pequeñas y medianas empresas. MIPYME, pero micro las son las pymes no pequeñas. eran las grandes. Sí, pequeña y mediana empresa. No eran las grandes. Cantidad pyme. de empleados de la MIPYME. Las MIPYME, las micro Características. comienzan, por ejemplo, que usted Capital, sí, empleados. perfecto. Usted puede tener, una micro tiene, por ejemplo, de 1 a 10 empleos. Micro. Sí. Entonces, una mediana tiene de 11 a 50 empleos. Capital, por ejemplo. Y el capital de una MIPYME debe mover al mínimo 8 millones de pesos al año. Al año. O Exacto. sea, una micro. Hablamos una micro. Hablamos de la utilidad. Exacto. O sea, me refiero de manejo de movimiento. Sí, correcto. Más o menos. Sí. Entonces, las pequeñas de 11 a 50, la mediana que deben tener de 51 hasta 150 y de ahí en adelante las pymes, que son las grandes. Entonces, a partir de ahí, cada una tiene una escala que tiene que ver con la cantidad de recursos que mueve. Por ejemplo, una pyme debe mover, una mediana debe mover alrededor de 40 millones de pesos al año. ¿Y la grande? Y la grande, según de más de 200 millones de pesos arriba, en adelante, que esas tienen de más de 200 empleados, pero son mínimas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el año 2004, el presidente, en el año 2019, el licenciado Danilo Medina tenía la confusión de por qué las pymes y no las chiquitas no existían. Entonces se hizo una evaluación de que el 98% del tejido empresarial son pequeñas. Entonces generaban menos recursos justamente, o el Estado recibía menos recursos porque se le daba más importancia a la pyme que a la micro. Entonces no se daban cuenta que el problema de generación de riqueza venía por el volumen, por la cantidad de micro, no por el monto de las pymes. Entiendo, porque correcto. las pymes son menos de un 0.12%. El resto son micro, pequeñas y medianas. Entonces, por eso, ahí es cuando viene que entra el proceso de modificación de la ley del Ministerio de Industria y Comercio, que se llamaba Ministerio de Industria y Comercio. Ahora se llama Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Y MIPYME, correcto. Porque fue sustituida mediante la ley 3717 para entonces crear, aparte de eso, se creó el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME como el organismo rector de fomento y planificación para el desarrollo de las MIPYME. Mire, la informalidad, ¿por qué porcentaje anda en la MIPYME? Mire, uno de los factores que más afecta el Estado dominicano es la falta de formalidad.
¿por qué la falta de formalidad? Porque, por ejemplo, usted tiene un director de impuestos internos que dice que tiene, que hay formalizada un 16.4% que están formalizadas. Esas son las que él le cobra impuestos y lo maneja por esa línea. Por el otro lado está Ito Bisonó, que es el que maneja el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, y Ito dice que hay un 16.16% formalizada. Entonces tú te vas al universo de MIPYME y dice que si en el país hay 1.500.000 MIPYME y tú tienes un 16.6% formalizada, tú estás dependiendo de 240.000 MIPYME, que son las que aportan, son las que el Estado le cobra, son las MIPYME con las que el Estado presupuesta para poder generar los recursos que requiere para completar las necesidades del presupuesto general de la nación. Entonces, en ese sentido, cuando tú dices que lo que tiene eso, tú tienes, si tú le restas al 100%, 16.6%, vamos a decir que sean 7. ¿Cuánto están quedando? El 88% de las MIPYME son informales. Entonces, la falta de formalidad, pero hay un factor que es determinante. Ustedes se van a dar cuenta y van a tener la información cuando nosotros terminemos la evaluación que estamos haciendo para el libro, que la primera etapa es hacer una evaluación de los últimos 5 gobernantes de turno que hemos tenido en la República Dominicana. Mire, dentro de ellos tenemos a Joaquín Balaguer, tenemos a Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y Luis Abinader. Mire, la bancarización que usted mencionó hace un momento es parte del proceso por el cual la MIPYME puede llegar a la formalización. Hago la pregunta, porque lo he dicho aquí ya varias veces. Yo estuve en Brasil, en Sao Paulo, Brasil. Para mi sorpresa, cualquier persona que andaba en la calle con algo guindando para venderlo, andaba con un verifón. Un verifón. Te vendía en efectivo o te vendía con tarjeta. Con tarjeta. Tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Claro. Y ellos mismos te le decían, ¿cómo vas a pagar? ¿Tarjeta de débito o tarjeta de crédito? Sí. Entonces, yo digo que aquí pareciera que hay una política que no ayuda mucho a las MIPYME a entrar en ese proceso de bancarización, que yo pienso que ayudaría a su formalización, a su proceso de formalización, como en el caso de Brasil. Porque en Brasil cualquiera, por lo menos en Sao Paulo, cualquiera andaba con un verifón. Como ustedes son los que dirigen el programa, yo estoy con ustedes, y hace rato yo estoy viendo que están haciendo más señas que un tráfico. Entonces, eso quiere decir que a lo mejor quieren que cambien. Usted dirá si le contesto ahora o le respondo después de la pausa. Cuando hagamos la pausa. Perfecto. Responda. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Desde el Consejo Nacional de Seguridad Social, impulsamos las políticas necesarias que aseguren la protección de los trabajadores dominicanos ante los riesgos laborales y las enfermedades producidas por el ejercicio de su profesión. Protegiendo a quienes hacen lo necesario para alcanzar lo imposible, contribuimos con el desarrollo económico y el futuro de la República Dominicana. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. En estos 3 años, el Infoté se ha expandido a donde vive la gente. Se ha pasado de 7 a 36 centros tecnológicos. Es decir, estamos llegando a todas las provincias del país. Se han capacitado 3.468 profesores. Se han estructurado 21 familias profesionales y el Infoté ha atendido a 9.000 empresas en servicios directos. También se otorgaron 2 millones de certificados a técnicos auxiliares y técnicos de salida plena, profesionales para la productividad. Estamos creciendo. Señores, Coop ECLOF impulsa tu desarrollo. En Coop ECLOF usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad.
préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero 272 esquina Rosa Duarte para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686 garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción, más que pensión. El Consejo Nacional de Seguridad Social es el órgano rector y superior del Sistema Dominicano de Seguridad Social, SDSS. Tiene a su cargo su dirección y conducción, y como tal, es el responsable de establecer las políticas, regular su funcionamiento y de las instituciones que lo integran. Su misión es garantizar la protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Copunacet, siempre al servicio del personal de salud. Al momento de la pausa hacíamos la pregunta del tema de la bancarización, el caso Brasil, donde yo digo que fue mi experiencia, fue lo que vi, que cualquier vendedor de estos que andan vendiendo tarantina en una esquina o andan por la calle, tienen un verifón y no pierden nunca un cliente porque el cliente no tenga efectivo, sino que tarjeta de una vez. Entonces, este proceso de bancarización ayuda a la formalización. Quedó la respuesta. Perfecto. Mire, lo primero es que hay que partir del punto de vista de que el proceso de formalización primero tiene que ser implementado, que el dueño de negocio lo vea como parte de su negocio, no como un sacrificio de su negocio y que no va a obtener recursos. Le explico. Por ejemplo, usted dice, ¿por qué no se formalizan las MIPYMES? ¿Por qué no se formalizan? Primero, número uno, el proceso de formalización conviene tanto al Estado como a las MIPYMES. Y después les voy a hablar de lo de Brasil. Entonces, tanto a las MIPYMES como al Estado. Pero yo le pregunto a ustedes, si tienen en mente o si tienen la oportunidad, refrésquenme en la memoria cuando ustedes han recibido un informe o han visto una publicación en los medios de comunicación. ¿Qué hizo el Estado con el presupuesto que asignó para las MIPYMES en el año que va corriendo o en el año que ya pasó? No sé si me entienden. Sí, correcto. Lo primero es que de acuerdo a lo que nosotros hemos ido investigando, las MIPYMES no ha sido un interés, un interés efectivo de los gobernantes de turno. Porque si usted sabe que si usted es formal y yo me conviene que usted sea formal, yo debo implementar mecanismos que usted venga. Otra cosa, si de 100 alumnos que usted tiene, 87 se quemaron, ¿quién es malo? ¿Los estudiantes o el profesor? El profesor. El profesor. Sí, claro, el profesor. ¿Usted sabe por qué no se formalizan las MIPYMES? Por la cantidad de hallazgos que hay en el manejo de los impuestos. Ese mismo problema de alto nivel de corrupción hace que las MIPYMES hugan, no se formalicen. Hay disparidad en el criterio de la aplicación de los impuestos. Entonces, ¿por qué? Un ejemplo sencillo. ¿Qué pasa? Usted tiene un colmado y tiene 4 motorcitos que hacen delivery. ¿A cómo usted paga la gasolina? Igualito que el que tiene un Mercedes-Benz. Al mismo precio, ¿sí o no? Sí, correcto. Entonces debería haber un mecanismo y nosotros le hemos propuesto al director general de impuestos internos y se lo hemos dicho también
al presidente de la República, Valdés, Luis Valdés, le hemos dicho que se cree un monotributo, que hagamos, por ejemplo, lo que demandan los alumnos cuando están en curso bajo. ¿Qué pasa? Usted es ingeniero. Usted no le puede dar clase como ingeniero, usted tiene que ser un formador de abajo para usted conocer exactamente el nivel de ese niño para darle clase a ese niño. Entonces, si las MIPYME dicen, de acuerdo al último estudio de la encuesta en hogar, hacen una evaluación del nivel de estudio de lo que dirigen las MIPYME, y solamente 1.9% están formados en materia de haber hecho cursos profesionales de maestría o tesis de alto nivel. Antonio. Entonces, si eso existe, nosotros le hemos dicho al Ministerio de Industria y Comercio, al director de Impuestos Internos, vamos a crear un monotributo que se establezca el mecanismo que el dueño de una MIPYME o de una micro no tenga que tener contabilidad organizada, sino que se le cobre una especie de un impuesto fijo, decir, mira tú, y hacer una clasificación, porque Impuesto Interno lo tiene. Impuesto Interno, déjeme concluir eso. Sí. Impuesto Interno tiene la clasificación de la MIPYME. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo no tengo impuestos, yo no tengo RNC, pero tengo una cédula. Entonces las empresas formales que me venden con la cédula. Sí. Entonces me retienen el impuesto. Al retenerme el impuesto, ¿qué hace esa empresa? Que reporta impuesto interno a través de mi cédula lo que yo compro. Entonces, con la compra por la cédula, usted va a determinar la capacidad que yo tengo. Entonces usted va a decir, yo tengo 1.500 negocios que deben ir a clasificación A, 1.500 que deben ir a clasificación B, C y D, un ejemplo, y le vamos a cobrar por la proporción de compra. Entonces vamos a decir, usted que va a pagar 2.000 pesos mensuales de impuestos, sin más nada más que haya un mensajero de impuesto interno y que vaya y lo reciba. Por ahí empezaríamos entonces, para la formalización. ¿Y el caso Brasil, para que no desconectarnos? O sea, una cosa es el manejo de la tecnología, que eso es tecnología, lo que usted está diciendo con relación a lo que hacen los vendedores que andan con un verifón, y otra cosa es la formalización. Ahora, eso sí ayuda a que si tú manejas la tecnología y tú puedes penetrar a lo que es el proceso competitivo de la tecnología, entonces tú tienes la oportunidad de conocer las facilidades que tú puedes tener si te formaliza. Mientras tanto, si no maneja la tecnología y le tiene miedo, le sigue huyendo a la formalización. Antonio, ¿se entendió? Claro que sí. Mire, lo está escuchando. Entonces, en su libro que usted va a escribir, de los 5 últimos presidentes, ¿verdad? Ahí se llama. Con una investigación de los últimos 5 presidentes. Exactamente. O sea, en su investigación yo me imagino que, partiendo de la lógica, ¿no? Sí. Que en su investigación, mi pregunta es esa. O sea, en esos 5 periodos, ¿qué obstáculo ha descubierto Antonio que han impedido o han retrasado el desarrollo de la MIPYME en el país? O sea, mire, que han sido una constante. No, todavía yo no tengo la oportunidad, ni debo publicar eso. Todavía no debo hablar de eso. Sí. Porque primero la creación de ese libro obedece a un consejo del equipo que está trabajando. Okay. Entonces yo tengo que decir lo que me autorizan para hablar. En ese sentido, sí yo puedo decirle que los últimos 5 presidentes que han habido en la República Dominicana, está Balaguer. Yo puedo decirle que en el gobierno de Balaguer no existía el nombre de MIPYME. Hasta ahí hasta el año 1970 fue cuando comenzó el proceso de PYME. Y luego, en el año 2004, es que inicia el proceso del manejo de las MIPYME, de las micro, pequeñas y medianas, tomando en consideración el número de negocios que hay. Entonces, nosotros sí, en su momento, vamos a venir, le vamos a dar la información de qué hizo cada uno, porque el sector... No es cada uno, no. Me refiero, ¿qué ha hecho el Estado dominicano? Ahí es donde voy. El Estado dominicano. Sí, o sea, el presidente es una cosa, el Estado es otra, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Hasta ahora, esa investigación no está completa, terminada. No, pero sí... Olvídese la investigación.
es usted como comerciante ¿qué ha de hecho el muchos Estado? años, sí, Bueno, muchos años. El Estado, Sí. lo que nosotros hemos podido ver, y por eso hemos ido a la fuente y hemos ido a buscar los 5 últimos presidentes, porque nosotros hemos hecho una investigación presupuesto por presupuesto general de la nación. Sí. Y le explico. Por ejemplo, usted dice, bueno, el gobierno de Luis Abinader, el último, por ejemplo, designó 2.000 millones de pesos para que vayan a las MIPYME. Pero yo estoy buscando el informe que se hizo con esos 2.000 millones de pesos, en qué se aplicó, se aplicaron ¿En qué se usó? Se usó esos 2.000 millones de pesos. Sí. Y lo mismo pasa con algunos de los anteriores, correcto. que entonces solamente plasman el documento, lo ponen en el presupuesto general de la nación y después no le importa transferir ese fondo a otra utilidad. Si usted quiere decir, yo he leído siempre. Usted quiere decir que esas asignaciones se han hecho, pero no han llegado al empresario de la MIPYME. No han llegado, entonces otra cosa. Ahí está el asunto. No han llegado, Ahí o está el sea, asunto. pero no es porque Pero también de todo, de todos. Sí, pero tengo que decirle algo. Hay un factor que es de doble vía, porque lo primero que yo hago, yo soy objetivo. Yo no vengo a atacar a nadie aquí, pero tampoco a arropar a nadie. Claro. Cuando digo eso, tiene que haber un canal de doble vía, porque no es que tampoco los gobernantes de turno no han tenido la oportunidad o no han tomado en cuenta que deben tomar en cuenta el sector. No es que exactamente no lo han hecho. El problema está que no ha habido un trabajo para que las que no tienen el mecanismo ni los requisitos para llegar, educarlo para que lo hagan. Porque, por ejemplo, usted oyó el día pasado que habían 60.000 millones de pesos que se iban a apretar a la MIPYME. Sí, claro. ¿Usted no lo oyó? En la prensa eso. Ajá, Sí, entonces correcto. el problema está en si yo puedo responder o no. Porque esas facilidades de crédito, yo las puedo decir, pero está en la regla, está la ley de la Junta Monetaria, que es la que dice quién califica y quién no. Entonces usted no puede violar eso. Usted como gobernador del Banco Central o como administrador de Promipyme o de cualquier institución del Estado que esté en un proceso de financiamiento, Ligada. no lo puede variar porque tiene que acudir a la modificación de la ley. Entonces, si yo no califico, no fue usted que me dejó fuera, me quedé yo fuera. ¿Me está entendiendo? Claro. Entonces, partiendo de esa primicia y partiendo de lo que le estamos haciendo, CONACER, dentro del programa de trabajo que está desarrollando este año, ha puesto en marcha lo que es la idea de desarrollar lo que es, de crear lo que es el Instituto Escuela de Capacitación para las MIPYME. Instituto Escuela de Capacitación para las MIPYME. Y para eso ya hemos mandado 295 cartas a diferentes instituciones públicas y privadas para que formen parte de la mesa de trabajo. Porque, ¿cuál es la idea? Que tenemos que luchar por mejorar el país. Yo le pregunto a usted, si usted no cobra dinero suficiente por la informalidad de la MIPYME, ¿cómo usted va a poder resolver los problemas de educación, los problemas de caminos vecinales, los problemas de carretera, los problemas de energía eléctrica, los problemas de salud, los problemas de alimentación, los problemas de los fenómenos sobrenaturales que lleguen al país? Que para eso el Estado tiene que tener un presupuesto dentro de su presupuesto para atender a eso. Entonces, pero si usted no hace nada porque las MIPYME mejoren, no hacen nada porque o sea, usted dejar las MIPYME que sean ellas que vayan por su propio pie a buscar una formalización, mientras esté la cantidad de hallazgos, de la cantidad de cosas que ellos prevén, que han aportado dinero y que se lo han robado, ¿usted me entiende? Entonces, en ese sentido, es menos posibilidad de que ellas se puedan formalizar. El futuro de las MIPYME en República Dominicana. El futuro de las MIPYME va a depender justamente de las cosas que estamos diciendo, va a depender de que el Estado va a tener que hacer alianza público-privada para que esa alianza público-privada lo acerque al programa de las MIPYME. Una pregunta sencilla, que ahora soy yo que lo voy a entrevistar a ustedes dos. Vamos arriba. Saquen ustedes conclusión. Por ejemplo, ¿cuándo ustedes han escuchado un discurso de un presidente que incluya mejorar el programa de la MIPYME? Ni el de las ONG, que son los dos brazos amigos y fuertes del Estado. O sea, ellos, y otra cosa. Una cosa es decir, está muy cuestionada, Está cuestionada la ONG, es mucho cuestionada. Sí, pero un momento.
lo de el cuestionamiento de las ONG, ella no tiene la culpa. No, La culpa la tiene usted si usted le da dinero sabiendo que no cumplen. Bueno. Le voy a explicar. Bueno. Ahí, no se meta ahí. ¿Por qué se lo digo? Porque antes, antes de usted aportar recursos a ONG, están los requisitos establecidos. Y si usted le dio recursos a esa ONG sabiendo que no cumple, el problema es suyo, no de la ONG. Yo no sé si me entiende. Sí, porque están los requisitos, ¿me entendió? Claro que sí. ¿Cuántos trabajadores usted cree que hay en el sector de la MIPYME? Añádele a eso. La MIPYME. Sí. Trabajadores. Mire, por ejemplo... Antonio, ¿y cuánto ustedes le dejan al Estado cada año? ¿Cuánto nosotros? Ama pregunta. Nosotros. El número. No, yo le puedo hablar de las MIPYME formalizadas. Nosotros, sí, las formalizadas. Correcto. Nosotros aportamos el 40.4% del Producto Bruto Interno. ¿Cómo? Aporta 40. El 40.4%. Wow. La MIPYME, la formalizada. La formalizada, porque las que no están formalizadas. Pues mira, no sabe. Pero esos datos son... Están ahí, eso usted lo puede buscar. Usted se mete a Google. Ya hablar mentira ya no existe. No me puede. Usted entra a Google y busca qué aportan las MIPYME. No se puede, está buena claro. eso. Mira, entonces, para finalizar, ¿cuántos empleados hay en el sector? En empleo, el 56% de nosotros. Sí, de las formales. Sí, tienen base, porque exacto, con las informales pasamos de los 2.400.000 MIPYME. Eso es verdad, eso es verdad. Con las informales. De los trabajadores. Antonio, mira, bueno. ¿Tú tienes que volver aquí? Interesante. Vuelve hablar aquí, con vuelve Antonio aquí, Cruz. vuelve aquí. Bueno, hablen con su coordinadora. Sí, con Yasmín, ¿no? Con Yasmín. Claro que sí. Es una hora que dura, media hora. Es una hora de programa, pero muchas gracias. Perfecto. Gracias. De todo modo, por gracias. este tiempo tan fructífero y orientador bueno. para nuestra teleaudiencia. Señores, continuamos. www.conacer.org, la página de nosotros, para que ustedes vean que ya no se puede hablar mentira. Bueno, señores, agradecer la amabilidad de su compañía en esta presentación de Panorama Actual. Nino Peña y Edwin de la Cruz, muy contentos de que nos permitieran estar con ustedes. Hasta una próxima.